Tesis de sedestación. Pues mi nombre es Natalia Pérez, residente tercer año de fisiatría. Entonces, a manera de generalidades, tener claro que la posición de sedente o la sedestación es la postura que adopta el ser humano, la capacidad que tiene el ser humano para adquirir una posición en reposo que le va a permitir el uso máximo de sus extremidades superiores mientras realiza actividades como la comunicación, comer o simplemente trabajar. Y que pues para esto va a necesitar cambios activos tanto en la posición del tronco como de la pelvis, y que esto se va a definir por los tres tipos de postura del sedente más comunes, que pues vienen siendo la primera esta, que es la posición recta y frontal, que es, digamos que está a cargo de los erectores del raquis básicamente. La segunda postura, que sería la postura de receso o de reposo como tal, en donde ya hay como una relajación de estos músculos, pero pues se mantiene la integridad de la postura gracias a toda la estructura ligamentaria de la columna. Y por último, en la que deslizamos nuestro peso sobre pues, el asiento en el que estamos hacia el sacro. Todo esto digamos que se logra cuando tenemos un correcto control motor y pues suficiente fuerza. Sin embargo, en algunas enfermedades, sobre todo pues en este artículo describían la parálisis cerebral, porque pues digamos que es la que más se ha estudiado para las ortesis de sedestación. Se puede presentar una falta de este control motor, debilidad muscular, alteraciones del tono dado por espasticidad o distonía y pues deformidades musculoesqueléticas que tienden a estructurarse y van a limitar la postura de sedente del paciente. Pues como les decía, las deformidades fijas, que pues en ellos siempre nos toca evaluar sobre todo las curvaturas anómalas que tenga la columna y las contracturas, sobre todo en flexión de cadera y flexión de rodilla. Entonces, ¿cuál es el objetivo en estos pacientes? Que yo encuentre o logre prescribir un dispositivo de asiento que sea cómodo y me vaya a mejorar la funcionalidad del paciente, y con esto pues mejore o aumente su capacidad de interacción social, que me reduzca las zonas de presión aumentando o más bien mejorando la distribución de las zonas de carga, y también evitando pues el aumento o despertar estos reflejos anómalos. Para esto es importante determinar si nuestro paciente es un sedente activo o un sedente pasivo. El activo es pues básicamente aquel que es capaz de conservar esta postura de manera dinámica y que puede hacer los tres cambios del tronco y de la pelvis que expliqué inicialmente de manera pues normal. Y el pasivo es el paciente que logra tener el sedente, pero mediante aditamentos, ya sea pues ayudas externas de personas o con dispositivos prescritos. Y dentro de los mismos activos y pasivos los vamos a dividir en tres. Los activos A1, que serían pues como cualquiera de nosotros que logramos el sedente independiente. El A2, que sería el paciente que logra el sedente pero tiene alguna desviación postural que aún es reducible, y pues ahí lo que sugiere el artículo es realizar una adaptación de asiento, que es donde entrarían nuestras ortesis. Y el A3, que sería el paciente que logra el sedente pero ya tiene una deformidad espinal estructurada, que aunque ahí recomiendan un brace o más bien pues una ortesis torácica, pues realmente ya sabemos que al estar estructurada puede generar un aumento del patrón restrictivo respiratorio. Entonces digamos que esto es controversial, como lo explicó Leonardo en la anterior charla. Y en cuanto a los sedentes pasivos, el P1 sería el paciente que logra tener el sedente con una leve o moderada inestabilidad de la columna, que generalmente simplemente adaptando la estabilidad pélvica mediante el cojín o cuñas en las sillas de ruedas, pues logramos la estabilización. El P2 es el paciente que ya tiene una inestabilidad severa y pues va a necesitar soportes tanto pélvicos, tronculares como cefálicos. Y el P3 va a ser el paciente que ya tiene una deformidad neuromuscular severa, que pues realmente ahí nuestra meta va a ser el alivio de las zonas de presión, pues para mejorar la calidad de vida y su interacción. Ya entrando propiamente a la parte de qué es una ortesis de sedestación, realmente es un poco difícil encontrar literatura. Esta foto la tomé del libro de Rehabilitación en Salud de la doctora Lugo, la fisiatra de la Universidad de Antioquia, donde ellos describen que básicamente las ortesis de sedestación van a ser dispositivos externos que me van a ayudar a mejorar la funcionalidad tanto del paciente como de la familia, porque le va a dar independencia al paciente, en este caso niños con parálisis cerebral, para poder estar ubicado, conservar su postura contra gravedad y tener movimiento libre de las extremidades. Adicionalmente, funciona como una ortesis de tronco, entonces me va a ayudar a retrasar un poco o a enlentecer
la progresión de las curvas escolióticas que ellos suelen tener, pues evitando de pronto cirugías prontas hasta que lleguemos a la maduración ósea, y pues también deformidades de cadera, y pues como un plus, logra un mejor aspecto estético porque logro posicionar a mi paciente mejor en una silla de ruedas. Definición como tal de qué es una órtesis de sedestación, nuevamente un poco difícil de encontrar, pero pues tenemos la descripción del Atlas de órtesis, esta es la 5ª edición, en donde lo definen como un dispositivo externo empleado para modificar las características estructurales y funcionales del sistema neuromusculoesquelético y que se va a basar en el mismo sistema de 3 puntos del que hemos venido hablando. ¿Cómo se puede hacer la función de los 3 puntos? En los apoyos posturales que vamos a tener en el tronco o cefálico si lo elevamos, y pues también podemos jugar con, con el moldeo del respaldo, la inclinación o no que le demos al cojín y pues las cuñas que le adaptemos. Para tener en cuenta pues los antecedentes quirúrgicos, las deformidades estructuradas que tenga el paciente que me van a limitar la posición y que me van a hacer una alineación asimétrica, si hay o no lesiones en piel para liberar estas zonas de presión, y la capacidad de uso de silla de ruedas, porque pues como vamos a ver más adelante son dispositivos que se pueden adaptar directamente a un chasis y que esa sea como su silla de desplazamiento o que se puede mover de asiento en asiento. Y en la Bradom, su 6ª edición creo, nos diferencian 2 tipos o 2 definiciones que sería el sistema de soporte y el apoyo postural. Como tal, el apoyo postural se va a hacer referencia realmente a las órtesis de sedestación. ¿Por qué? Porque el sistema de soporte es todo aquello que yo voy a utilizar en un dispositivo que está destinado a la sedestación y que lo voy a acomodar mediante el apoyabrazos, el apoyapiés o los cojines abductores, pues que voy a ubicar en el asiento de la silla de ruedas. Mientras que el apoyo postural es un componente de este soporte que le va a conferir una superficie de contacto al cuerpo y al dispositivo de desplazamiento que estamos utilizando, y pues nuevamente me va a modificar y adaptar la postura conservando la integridad de los tejidos. Para tener en cuenta siempre para la prescripción tenemos que hacer una muy buena anamnesis, hacer un muy buen examen físico evaluando los rangos de movilidad tanto activas como pasivas, la fuerza muscular también, y vamos a tener que evaluar también el tono, definir si el paciente es un sedente estable o inestable, o si a pesar de tener pues un sedente relativamente bueno, esto le detona algún tipo de espasticidad, como lo vemos muchas veces en los pacientes con parálisis cerebral. Y pues nuevamente su objetivo va a ser optimizar la función del paciente. Y aunque dijimos que el sistema de sedestación es como lo grande y el apoyo postural es el que vamos a tratar, tenemos que tener en cuenta que una de las grandes bases de las órtesis de sedestación es el tipo de espaldar que le vamos a formular a mi paciente, y en este caso el más importante son los moldeados, que van a ser pues moldeados, valga la redundancia, a las deformidades musculoesqueléticas que tenga el paciente y se van a adaptar a la debilidad o a la parálisis que pueda presentar nuestro paciente. En la búsqueda de la literatura fue en serio muy difícil encontrar primero el término mesh o el descriptor de órtesis de sedestación. Lo que hice pues realmente fue hacer la traducción al inglés de cómo se escribe órtesis de sedestación, encontré un artículo, ahí encontré las palabras claves y empecé a buscar las que siempre usaban esta terminología: sitting shell, sitting position o sitting position y sitting shell. Eran las únicas que digamos que se encontraban como descriptores del texto completo, que fueran pues ensayos clínicos, reporté todo, porque cuando lo colocaba solo para revisiones sistemáticas la búsqueda daba 0. En esto pues nos dio en los últimos años 254 artículos que pues entrando a revisar títulos, abstract y la disponibilidad solamente servían para la revisión unos 4 artículos que les voy a presentar ahorita. Entonces decidí buscarlo simplemente con la traducción tal cual de órtesis de sedestación y me dieron 57 resultados, y nuevamente al filtrar me dieron los mismos 4. No se pudo filtrar por idioma porque al quitarlo a solo inglés o español, pues la búsqueda volvía a ser casi 0. Inicialmente un artículo en alemán. Es un artículo publicado en el 2021. Ellos lo que hicieron fue describir la importancia que tiene la tecnología ortopédica en el trabajo de las escoliosis neuromusculares, usando pues órtesis de sedestación y aditamentos de postura. ¿Ellos qué encontraron?
que pues estas órtesis de sedestación me van a ayudar a mejorar la función pulmonar y garantizar la capacidad del sedente del paciente, sobre todo cuando aún no tenemos deformidades tan estructuradas como este caso, pues porque en este caso, digamos, la órtesis me va a servir solamente para posicionar al paciente un poco más cómodo de lo que estaría en una silla de ruedas convencional, pero pues ya su deformidad le confiere un patrón restrictivo que no lo deja adaptarse como algo que lo vaya a encerrar. Mantener la posición del cuerpo contra gravedad, adaptar las superficies de asiento a los diferentes espacios y sitios cambiantes y permitir los movimientos libres de las extremidades requeridas, teniendo en cuenta que no se vaya a detonar un espasmo como los espasmos extensores de rodilla. Entonces, ellos recomiendan, pues Sirin Shell traduce carcasa de asiento, que para indicaciones van a ser todos los pacientes que no logren un sedente libre a pesar de que tengan ayudas, como los pacientes que posicionamos en las sillas de ruedas y aún así necesitan muchos más aditamientos. Y en parámetros de observación siempre tenemos que evaluar si el paciente tiene o no control cefálico y troncular, la función que tenga los brazos, si de pronto logrando apoyar y asistiéndose con movimientos compensatorios del tronco pueden tener alguna funcionalidad y determinar las deformidades si son estructuradas o no, como pues por lo general revisamos en columna, cadera y rodillas. Y pues evaluar también los componentes espásticos y reflejos patológicos. Cuanto a las características técnicas, ellos hablaban de dos tipos de órtesis de sedestación. La clásica que de pronto han llegado a ver, que es una silla termoformada a la deformidad del paciente, que uno puede colocar en cualquier parte, o esta combinación de órtesis de tronco y sistema de sedestación, en el que pues básicamente pues, le hacen un control cefálico, le hacen una órtesis de tronco que va a ir también a la medida del paciente y va a tener una correa anterior para dar sostén al tronco. Tener en cuenta que acá los pacientes con deformidades muy grandes pues van a tener problemas en cuanto a la función respiratoria y les agregaron unos soportes, unas rodillas ventrales, los llamaron ellos, pues para prevenir los espasmos extensores. En este caso el armazón pues no se logra notar bien, pero tiene una alineación asimétrica pues acorde a las deformidades que ya tiene el paciente. Y tener en cuenta que de pronto esto me va a ser más útil al posicionar un paciente que solamente una silla de ruedas que también pueda venir moldeada, porque al momento de hacer la alineación pélvica generalmente terminamos usando un cinturón pélvico, pero pues al ubicar al paciente lo más cercano al espaldar y darle profundidad a ese asiento, pues esa anteversión que teníamos en la pelvis la vamos a corregir, pero eso también va a llevar a una cifosis compensatoria, entonces me va a llevar a una flexión del tronco que no va a permitir que el paciente tenga un movimiento libre de sus extremidades, entonces va a terminar usando una pechera en mariposa. Ellos proponen que estas ortesis puedan darle un poco más de libertad evitando esto. Este artículo del 2016 es un estudio, si no me equivoco, prospectivo, sí, en donde quisieron comparar la efectividad de las adaptaciones que se le hacen a los distintos tipos de asiento en los pacientes con parálisis cerebral, evaluando la alineación postural, la función que tengan de los miembros superiores y la relación con su nivel motor. Entonces ellos usaron tomaron en cuenta 20 pacientes con parálisis cerebral espástica y los evaluaron en 3 tipos de asientos, una silla convencional que permitiera la flexión de cadera a 90 grados, sin apoyabrazos, ahorita les muestro la foto, un sistema ajustable que es como una órtesis de sedestación, pero que viene con correas y velcros que permite al médico y al tratante ajustar la órtesis según el tamaño y la talla del paciente, y una órtesis ya hecha a medida, que es como tal la órtesis de sedestación que podríamos llegar a ver nosotros. Que encontraron pues que ellos evaluaron pacientes del gross motor 3 al 5 y encontraron que sobre todo en el grupo 4 sí había un cambio significativo en la funcionalidad, en la postura, en la tolerancia del dispositivo cuando se usaban las ajustables o las órtesis de sedestación convencionales, pero que entre ellas realmente no había diferencia, se podía hacer cualquiera de las dos. Y digamos que a manera de conclusión ellos decían que aunque se toma más tiempo la fabricación, sobre todo las de sedestación porque son hechas a la medida del paciente, digamos que son más fáciles de usar y en teoría un relativo menor costo, pero pues ya discutiremos eso más adelante, y que las ajustables de pronto pueden quitar el problema de las órtesis de sedestación hechas a medida que pues si el niño crece pues toca volverla a cambiar y sabemos que van a estar en pico de crecimiento pues gran parte de su enfermedad. Entonces, pues las ajustables pueden ser una buena opción
y pues también encontraron que la adecuada postura inhibía los reflejos patológicos. Tomaron en cuenta para determinar qué tan útil o qué tan buena postura o alineación tenían los pacientes. Esta es la SPCM, la dividí en 3 secciones. La primera básicamente es describir los componentes, qué tipo de asiento se va a usar, el nivel cognitivo del paciente, pues porque tiene que tener un buen seguimiento instruccional. La segunda sección va a hablar como tal del alineamiento postural y va a tener una vista anterior, una vista superior y una vista lateral. Y en la tercera, que es ya como tal la función, pues va a pedirle al paciente que realice ciertas actividades como mantener el control cefálico por más de 5 segundos o hasta desplazar la silla de ruedas por más de 19 segundos. Entonces, esta fue la silla convencional que ellos utilizaron en todas las pruebas, tanto en la silla como en la ortesis de sedestación, que es esta, la hecha, la moldeada pues a las deformidades, y esta es la ajustable. Las pruebas, se le hizo el SPCM a todos los niños y cada prueba duró alrededor de 10 a 15 minutos. Ellos tuvieron en cuenta pacientes de 3 a 6 años porque pues decían que en esta etapa había mayor plasticidad neuronal y pues que esto iba a dar un mejor resultado, que tuvieran capacidad cognitiva para el seguimiento instruccional y que todavía tuvieran la capacidad de realizar la flexión de cadera a 90 grados. Entonces, en la ortesis a medida, pues como ya hemos visto, simplemente colocan una venda de yeso más o menos a la altura de la línea axilar para hacer la parte de la ortesis de tronco, y cuando ya una vez estaba un poco seco el yeso, lo colocaban en esta posición para lograr alinear y corregir alguna deformidad que tuviera no estructurada la cadera, poder lograr la flexión de 90 y pues también determinar hasta qué largo iba a ir la ortesis a las piernas, que generalmente van hasta la fosa poplitea. Y con 0 grados de inclinación, o sea, queda así como en una posición neutra, como se está mostrando en esta paciente. Y las ortesis ajustables, ellas usaron una de marca comercial, Maigo, que está disponible en Reino Unido. Usaron la misma para todos los pacientes y pues como se podía ajustar con los pads y con las correas, pues sirvió para todos los pacientes. Entonces, nuevamente lo que les decía, ellos lo que encontraron es que al comparar las sillas convencionales con las ajustables, sobre todo en el grupo de Gross Motor 4, había una mayor relevancia estadística a favor de las ajustables y lo mismo a favor de las hechas a la medida del paciente, pero que ya cuando entraban a comparar entre la ajustable o la ortesis de sedestación, pues no había mayor diferencia. Y en esta pues ellos aclaran que realmente no vieron cambios en el paciente Gross Motor 3 ni en el 5, esto posiblemente porque el 3 realmente mantiene un sedente más estable, pues posiblemente no necesita una ayuda, y el 5 pues ya está en un nivel funcional muy, muy bajito y probablemente con deformidades muy estructuradas que no van a ser posibles adaptaciones. En este otro artículo lo que quisieron fue evaluar de los pacientes que recibían sillas de ruedas, cuántos recibían dispositivos para el posicionamiento y de estos dispositivos, qué dispositivos les entregaban. Entonces ellos caracterizaron y cuantificaron los elementos de asiento y posicionamiento mediante una encuesta transversal en un estudio retrospectivo. Tomaron 1.730 pacientes de una clínica que fueron desde el 2005, si no me equivoco, hasta el 2018, y simplemente los llamaron a preguntarles eso, qué silla de ruedas tiene, cuándo se la dieron, es nueva, no es nueva, y qué dispositivos tiene. De esos 1.700, 73% de los pacientes les entregaron una silla nueva, 26% tenían una silla donada o adquirida por sus propios medios, y el 82% recibió o requería más bien un sistema de asiento y posicionamiento. En cuanto a los resultados, ellos encontraron que estos sistemas de posicionamiento, ellos los entendían como, por ejemplo, el cinturón pélvico o el soporte cefálico. Pero ya como tal, a un sistema de asiento y posicionamiento, lo que ellos recibieron fue un asiento desmontable en madera, como las ortesis de sedestación en un 81% de los pacientes, o un respaldo nomás desmontable en madera también en un 80% de los pacientes. La tabla pues que básicamente explica lo que les acabo de decir. Aquí importante, ellos tomaron todos distintos tipos de pacientes con alguna discapacidad física que les conllevara un mal ajuste del sedente, incluyendo parálisis cerebral o enfermedades neuromusculares como pues Duchenne o hasta los amputados. Y lo que llama la atención acá es que realmente los que más solicitaron y necesitaron un dispositivo de sedestación alterno fueron los pacientes con parálisis cerebral, seguidos pues de los pacientes con alguna lesión medular,
y que de estos la mayoría lo que recibió fue un asiento removible que era pues en madera. Sin embargo, no hay como una descripción clara de cómo fue la prescripción de estos dispositivos. Entonces ahí es donde entra como esta gran conclusión que ellos dan, y es que a pesar de la gran demanda que se nota de estos recursos, la investigación en esta área es escasa, se sabe muy poco sobre qué sistema de posicionamiento y de asiento es ideal para cada tipo de enfermedades y para cada tipo de pacientes, y pues que toca ahondar en estos estudios. Y ya para ir terminando como en la parte de la búsqueda de la literatura, estos dos últimos artículos realmente no me hablan de la órtesis de sedestación, sino la posible funcionalidad que le podríamos dar. En estos ellos quisieron evaluar un prototipo de órtesis de sedestación que era plegable y pues transportable para ver si esa nueva postura mejoraba la disfagia en los pacientes con parálisis cerebral. Entonces era un asiento así como el que les mostré inicialmente, pero pues tenía la comunicación entre el espaldar y el asiento con una bisagra. Ellos evaluaron la alineación postural nuevamente con la SPCM y pues el trastorno deglutorio con la biofluoroscopia o cine de eglusión, y estos resultados pues los clasificaron en el FOIS, y pues ya en cuanto a satisfacción y calidad de vida usaron el CF36. ¿Qué encontraron ellos? Ellos, para determinar si de pronto la postura sí alteraba en algo la deglución, tomaron 3 medidas del hueso ioides, y ellos encontraron que sí, que a la mejor postura pues tenía más movilidad este hueso, pero que realmente a la final se reportaba el mismo trastorno deglutorio. Esto es muy chistoso. En los pacientes, o sea, si vemos la terminología, siempre se buscó como posicionamiento, sedente, órtesis de sedestación. Sin embargo, arrojaba resultados como este, que era como una órtesis pasiva de tronco. Entonces, ellos, realmente era esto como un arnés que ellos mismos se inventaron. Y ellos lo que querían probar es que los pacientes con enfermedades neuromusculares, como el Duchenne, pues cuando ya entran a la parte de no ambulantes, pues van a estar confinados a silla de ruedas, pero van a tener la dificultad de que no van a poder usar bien sus extremidades superiores, precisamente por la postura que ellos adoptan y porque las sillas generalmente les limitan la flexión del tronco, lo que hace que ellos no puedan compensar esta falta de fuerza. Entonces ellos proponían que con esta ortesis le iban a liberar esa presión al paciente, porque como que los iban a suspender sobre ella, y que adicionalmente iba a reducir la activación muscular de los erectores del raquis, pues evitando más gasto energético. Sin embargo, ellos lo probaron en pacientes sanos. Es hermoso. Y pues claramente les dio esto. Entonces lo probaron en un paciente sano con electrodos de superficie en los erectores del raquis, usaron los toracolumbares, y pues que encontraron que sí, que pues se activaban menos estos músculos y que igual conservaban el arco de movilidad, y que sería muy bueno probarlo en pacientes con Duchenne. Entonces, pues para ver que en serio la literatura es muy escasa en este tema. Y como a 10 años me salieron solo eso, yo dije, no, pues ampliemos el rango, miremos qué hay. Y encontré estos de los 90, donde pues no cambia mucho la descripción realmente. Por ejemplo, en este artículo que habla de una órtesis de sedestación para pacientes con osteogénesis imperfecta, simplemente hablan de lo mismo, que es algo que va a ir moldeado al paciente, que va a liberar zonas de presión, que me va a permitir el posicionamiento y mejorar la funcionalidad. Lo mismo, en esta experiencia de clínica de sedestación encontraron exactamente lo mismo, que favorecería la funcionalidad. Este era un estudio, una serie de reportes de casos, 6 casos de pacientes con parálisis cerebral en Arabia. Sin embargo, realmente el texto completo no lo encontré. Y nuevamente encontramos como el problema de no tener un descriptor, porque si bien aquí hablan de una órtesis de sedestación, realmente el artículo se trataba de un arnés parecido al que les mostré ahorita, que suspendía al paciente y le ayudaba a estar con más control de tronco. No me hablaba realmente de la órtesis de sedestación. Y ya, para pues completar esa parte, en cuanto a materiales y disponibilidad, materiales puede ser de cualquier tipo. Hablaban que habían de poliuretano, que habían termoformados como este, que se podían hacer también en caucho espuma de alta densidad. Pues realmente depende de la casa ortopédica que tenga la fabricación pues del dispositivo, y también depende de lo que se quiera en el paciente, porque si yo lo que quiero es adaptarlo a un chasis porque en un asiento de silla normal no me cabe el paciente,
pues voy a tener algo un poco más resistente, pero más limitado también, porque apenas el niño crezca, pues voy a estar cambiando constantemente este dispositivo y tampoco me va a servir el chasis porque el chasis está a la medida de la ortesis. O si yo lo que quiero es de pronto, pues ahí decían que darle más independencia al niño moviéndolo de lado a lado como un bloque, pero pues igual necesito a alguien que traslade al niño en su ortesis, entonces pues no es muy útil. En cuanto a la disponibilidad, intenté buscar en Colombia qué casas lo fabricaban, encontré dos, LOH y Surmédica, algo así, pero pues tampoco hablaban de precios, depende como el material en el que se vaya a fabricar, y pues en mi escasa experiencia solamente he visto la formulación de una ortesis de estas que fue igualita a esta azul, y fue en el caso de un paciente en el Hospital de la Misericordia que tiene, pues, tiene parálisis cerebral, gross motor 4 o 5 más o menos, no recuerdo bien, y la mamá no quería hacer la transición, él ya estaba pasando pues de la infancia a la adolescencia y la mamá no quería hacer la transición de su coche a una silla neurológica porque es mucho más pesada, más difícil de transportar, mucho más grande. Entonces, pues en ese momento los fisiatras consideraron que se le podría dar una transición pequeña con una ortesis que se ajustara al coche que ella ya tenía. Esa fue la única vez que la vi y realmente se prescribió así como órtesis de sedestación a la medida del paciente que se ajuste a coche que el paciente tiene. No decía nada más. Entonces, para concluir, depende de la enfermedad, obviamente, pues vamos a tener un tratamiento que puede ser conservador de las escoliosis neuromusculares y esto va a requerir un equipo multidisciplinario que va a estar encabezado idealmente por un fisiatra, un ortopedista, un técnico y terapeutas físicos. La tecnología ortopédica, a pesar de que ha avanzado, también llega a sus límites cuando ya las deformidades son tan grandes que el esfuerzo se vuelve pues desproporcionado para corregirlo o para adaptarlo al paciente y pues ya no vamos a ver realmente beneficios sino riesgos en el mismo. Hay escasa literatura, su nivel de evidencia también es bajo porque si vemos la mayoría fueron reportes o estudios, no había realmente una revisión como tal sistemática. La búsqueda de la información se ve bastante limitada porque no tenemos un descriptor específico. Y si bien las ortesis son una posibilidad que podemos usar en esos casos que les mencioné, como la transición o en los niños que de verdad no se pueden ajustar a ningún dispositivo de silla de ruedas, hay que evaluar que el costo que nos va a generar por estarlo cambiando constantemente por el crecimiento es bastante alto. Gracias.